Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Cada fragmento de hielo que se desprende en el territorio al que os vamos a llevar hoy alimenta nuevos y grandes deseos en las principales potencias del planeta. Así suena cada trozo helado que se rompe en este enorme glaciar de 14.000 millones de kilómetros cuadrados al paso de los primeros rompehielos de la temporada. Estamos en el Ártico. Un territorio cada vez menos inhóspito por el deshielo. El pasado mes de septiembre había allí un 39% menos de superficie helada que en 1980, hace menos de medio siglo. Los poderosos ven que en este territorio se abren nuevas rutas comerciales, grandes reservas minerales, pero también amenazas militares. We need Greenland for national security and even international security. Y por una conjunción de todo lo anterior, Trump dice que Estados Unidos necesita Groenlandia, la isla bajo soberanía de Dinamarca, ocupada por hielo en 2/3 de su territorio. Mi consejo a los líderes europeos y a cualquier otra persona sería que se tomen en serio lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre Groenlandia. Sabemos que hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de Groenlandia, porque si no, Estados Unidos tendrá que hacer algo al respecto. Una amenaza a Groenlandia que Washington alimenta tras el shock del ataque en Venezuela y que evidencia la carrera abierta por la conquista del Ártico y de las posibilidades que hay con el deshielo en esas tres claves que apuntábamos: la comercial, la militar y la de los recursos naturales. Ocho países tienen intereses en el Ártico o en sus costas, Danael: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Canadá, Rusia y Estados Unidos. Y esto que nos va a explicar Javier Mañuelos son los puntos geoestratégicos más importantes de ese territorio. Son dos los enclaves militares más importantes en el Ártico. Hay una coordenada fundamental, es el estrecho de Davis. No solo es el principal acceso marítimo al Ártico ruso, es la mínima distancia entre Estados Unidos y Rusia, separados por apenas 64 kilómetros. Es la distancia que hay entre el extremo oriental de Siberia y el extremo noroccidental de Alaska. Desde la Guerra Fría, allí Rusia instaló su base de la Flota del Norte. Allí la Armada rusa ha agrupado de hecho a sus submarinos nucleares con lanzamisiles balísticos. También agrupa a sus potentes buques rompehielos y a los buques de superficie con sistemas de misiles de alcance intercontinental. Otro enclave fundamental es el paso conocido como Hugh, el acrónimo de Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Este paso tuvo un gran interés estratégico, sobre todo durante la Guerra Fría, y vuelve a tenerlo ahora porque siempre se ha contemplado por parte de Estados Unidos su control para poder bloquearlo e impedir el acceso de los submarinos rusos al Océano Atlántico, interrumpiendo su conexión entre Europa y los Estados Unidos. Hay recursos que el deshielo está haciendo más fáciles, en principio, aunque luego tienen muchas dificultades, y luego están también las rutas comerciales. Gonzalo Escribano es investigador principal del Real Instituto Elcano. Las que más afectan básicamente a Groenlandia son la ruta, el paso del noroeste, y también la ruta transpolar. El paso del noroeste es lo que pasa entre Groenlandia y Canadá, que está deshelándose con más lentitud que la ruta del noreste, que es la que pasa por las fronteras, por los bordes, los fiordos y los puertos de Rusia. Y luego una que es más a largo plazo, que es la que pasa directamente por el Polo Norte o la transpolar. Entonces, tanto como en acceso de recursos y el comercio y las oportunidades de inversión que ello conlleva, como las propias rutas comerciales que se espera que se vayan abriendo progresivamente desgraciadamente por culpa del cambio climático, esas son las nuevas oportunidades que se abren. Gonzalo, hay incluso alguna naviera china que ya se ha lanzado a navegar la zona con buques de contenedores, ¿no?
Claro, es que cuando tú pasas, en el caso a que te refieres, es, con contenedores, es cierto que ya en verano se empieza a practicar esa ruta, aunque no obstante tienen que ser vehículos de clase ártica, tienen que ser buques de clase ártica, y en algunos meses también necesitan ir acompañados de rompehielos, de los cuales todavía no hay muchos. La mayor ruta es básicamente la que pasa por Rusia, por todos los estrechos rusos, pero aún así se necesita en muchas ocasiones no solamente buques de clase ártica, sino también rompehielos. La mayor flota la tiene Rusia, pero China ya empieza a tener algunos. Esa es una ruta que se lleva practicando ya algunos años para el petróleo y se empieza también ahora con el gas natural licuado, aunque esto es más delicado, pero es cierto que ya en los últimos, este verano y el anterior, se ha empezado a practicar también por parte de buques contenedores chinos, y la ventaja que tiene es que acorta prácticamente en 2 semanas el tránsito o el viaje en comparación con pasar por el canal de Panamá o en este caso por el canal de Suez, dependiendo de cuáles sean los destinos a los que vayan esos buques, ¿no? Claro, nos dices que es más rápida, que acorta plazos, pero ¿es más segura esa ruta? No es más segura porque tiene todos los problemas de los hielos. Y además, más que una cuestión de la seguridad, que esto más o menos se puede paliar, es el problema de los plazos. Es decir, cuando tú vas por el canal de Panamá o por el canal de Suez, tú sabes lo que tardas más, pero está muy fijado. Especialmente para los buques que van por contenedores, pues hay unos itinerarios fijos donde la gente va cargando y descargando y necesitas tener una previsibilidad de las etapas, cuándo va a arribar, cuándo va a atracar el portacontenedores de referencia. Y el problema que tiene las rutas árticas es que si tú te encuentras con hielos o te encuentras con algunos obstáculos que uno no se puede esperar, porque claro, estamos hablando de bloques de hielo que se pueden mover o que cambian, ¿no? Pues ahí lo hace un poco más impredecible. Entonces es más corto y por tanto hay un ahorro en el tiempo, y también por supuesto en combustible y en coste, pero al tener una cierta falta de predecibilidad afecta mucho a los nuevos mecanismos logísticos del just in time, ¿no? Esto de llegar justo a tiempo para no tener que tener los bienes almacenados, y bueno, pues esto puede provocar algunas tensiones. Son algunas de las dificultades, además de la seguridad que mencionabas. Claro, en todo caso, Gonzalo, la ruta del Mar Rojo se ha puesto más complicada también, ¿no?, con los ataques de los hutíes. La del Mar Rojo efectivamente se está complicando, pero sobre todo es para petroleros, no tanto para buques chinos, que hasta ahora han tenido casi una patente de corso, pero sí, efectivamente, estamos en un mundo complicado donde efectivamente, bien por geopolítica o bien por cuestiones de clima o de meteorología, pues sí que dificulta. Gonzalo, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sus mensajes en Latinoamérica y luego este interés por el Ártico, en fin, cualquiera diría que Trump intenta frenar la expansión del comercio chino, ¿no? Es una interpretación. Otras interpretaciones abundan más en la cuestión de seguridad, del posicionamiento, porque claro, estamos hablando de que el Ártico es el camino, es la trayectoria de muchos de los misiles balísticos y otras armas, pero en fin, por no entrar en ese tema, sí que también hay una cuestión comercial, pero por el momento esto es relativamente reducido. Es una cuestión, no diré yo que anecdótico, pero muy puntual, lo que está transcurriendo por ahí o transitando por ahí, tanto de contenedores como de gas y petróleo, francamente es muy poco y durante muy pocos meses al año. Con lo cual, hombre, como excusa o digamos como motivación, no parece muy convincente. Segunda clave, posiblemente la que más interesa a Trump, son las reservas naturales de Groenlandia. ¿De qué estamos hablando exactamente? Sira Valdés, hola. Hola, ¿qué tal? Los recursos naturales que se esconden en el subsuelo de Groenlandia podrían abastecer de petróleo durante 3 meses al mundo entero y de gas natural durante medio año. Pero su papel clave en la geopolítica de la energía va mucho más allá de su aportación al saldo global de reservas de hidrocarburos. Reside en la disponibilidad de unas materias primas que la propia Comisión Europea ha clasificado como críticas para las transiciones verde y digital. We will build up strategic reserves where supply is at risk. This is why today I am announcing a European Critical Raw Materials. Groenlandia tiene reservas de la mayoría de las materias primas que la Unión Europea considera esenciales
Y según los datos del gobierno de Dinamarca, de un tercio de ellas posee grandes depósitos. Una larga lista detalla Paula Danez, investigadora del IGME. Tiene grafito, por ejemplo, tiene vanadio, tiene litio, tiene tántalo y niobio, que es el coltán que todo el mundo conoce a lo mejor más coloquialmente, tiene bismuto, tiene wolframio, tiene platino y paladio. Apunta que además uno de los grandes atractivos de este territorio es su potencial para albergar más yacimientos de los que ya se conocen. La importancia de Groenlandia ahora mismo radica en que el 85% de su superficie está cubierta por hielo. Entonces se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. Por eso, explica el geólogo y divulgador científico Naum Méndez, la clave es su potencial reserva de tierras raras. Se sabe que es el 8º territorio del mundo con mayores reservas, pero Groenlandia podría poseer hasta una cuarta parte de las reservas mundiales. Unas materias que subraya son fundamentales para las transformaciones del futuro, pero que no solo hay que poder extraerlas, sino también transformarlas. El problema de las tierras raras no es solamente tenerlas, ¿no?, sino cómo procesarlas. El 70% de la capacidad de procesado mundial de tierras raras está en China. Esto de nuevo supone una dificultad añadida porque hay que desarrollar nuevas técnicas, son inversiones realmente multimillonarias que permitan poder explotar de una manera razonable estos elementos. Recursos que no se podrían explotar hasta que no se cuente con las infraestructuras necesarias, a los que se suma uno más, el uranio. Se estima que Groenlandia posee en torno a un 2% de las reservas globales. Y la tercera clave, la militar, la vamos a analizar con el capitán de la Armada, analista del Instituto Español de Estudios Geoestratégicos y profesor Federico Aznar. Bienvenido, profesor, gracias. Un privilegio y un honor que contéis conmigo. Uno de los principales pretextos de Trump para promover la adquisición de Groenlandia es la seguridad de Estados Unidos y del Ártico. ¿Qué hay de verdad en ello? Entonces, lo primero que habría que decir es empezar por definir qué es la seguridad, ¿no? Los romanos... ¿Qué es la seguridad según Trump? Bueno, los romanos conquistaron el mundo entero en nombre de la seguridad, o sea que si empezamos en plan romano, pues ya tu seguridad es la inseguridad de todos los demás. O tienen que ser las seguridades de todos más correlativas para que todos nos sintamos seguros y la seguridad sea la seguridad de todos. Vamos a formularlo de otra forma. ¿Qué amenazas le pueden llegar reales? ¿Qué amenazas reales le puede llegar a Estados Unidos desde el Ártico o a través del Ártico? Bueno, Estados Unidos tiene un territorio que es Alaska, o sea, creo que tiene en torno al 10% de la línea de costa de Ártica, fundamentalmente la zona de Alaska, y bueno, pues Alaska creo que se incorporó definitivamente a Estados Unidos en el año 59, que su contribución es inferior al 1% del PIB norteamericano. Estados Unidos no ha tenido hasta fechas relativamente recientes una gran vocación ártica, ¿no? Y la vocación podemos decir que se expresa en número de rompehielos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una vocación novedosa porque el Ártico está efervescente. La marginalidad, el carácter alternativo con que contaba el Ártico, pues ya no lo es tanto y se ha integrado en el mundo de la globalización. La presencia militar de Estados Unidos en el Ártico es permanente y creciente. Va a más. Como cada año, Estados Unidos realiza su ejercicio anual militar conocido como Arctic Edge, en Alaska, en el que el pasado año un equipo del Cuerpo de Marines ejecutó una incursión simulada para tomar un puerto marítimo. Además, allí en Alaska, Estados Unidos cuenta con el Centro Ted Stevens de Estudios de Seguridad Ártica. Se trata del centro regional del Pentágono en la zona, y es significativo que este centro, por primera vez, impartió hace solo unos meses un curso de riesgo operativo en el Ártico para fuerzas estadounidenses. En este tablero militar también hay que añadir que la Armada Británica ha estrenado este nuevo año regresando con fuerza al Círculo Polar Ártico. Hace solo unos días, Reino Unido hizo público que junto a Noruega han comenzado una nueva era de operaciones conjuntas en defensa del flanco norte de la OTAN, principalmente para defender los cables submarinos. Pero sin duda, si hay que destacar un despliegue militar, es el de Rusia. Para Putin, el Ártico se ha convertido desde hace 5 años en un teatro de operaciones clave, no solo para la defensa del territorio ruso, sino como espacio para la proyección de poder y la disuasión.
Moscú ha reactivado antiguas instalaciones del era soviética, también ha construido nuevas bases militares aéreas, por ejemplo, en Agur-Kozye, y también ha levantado nuevas bases navales en el mar de Chukotka. Rusia además ha desplegado brigadas árticas especializadas como los fusileros motorizados árticos, y todo esto sumado a un refuerzo constante de radares de alerta temprana a lo largo de toda la costa ártica, en un claro movimiento para crear una burbuja de defensa. Nos contaba ahora Javier Bañuelos la actividad de cómo Rusia ha aumentado su actividad militar en el entorno del Ártico. Sí. ¿Eso realmente es una potencial amenaza para Estados Unidos? ¿Tiene capacidad Rusia de amenazar a Estados Unidos a través del Ártico? Sí, es la distancia más corta que existe entre Rusia y Estados Unidos. Una forma de amenazar clásica es enseñarte un arma. Te enseñan un arma, dices, yo no hago nada, simplemente te la enseño. Pero al enseñártela te estoy amenazando. En ese sentido, la Guerra Fría se desarrolló a través de eso, a través de ejercicios y luego otras fórmulas como la carrera espacial, que curiosamente volvemos otra vez a ella. ¿Ha amasado Rusia o se ha tomado más en serio Rusia el Ártico que Estados Unidos? Vamos a ver, Rusia es un país que el 20% de su PIB depende del Ártico, y tiene más desarrollado esas zonas costeras que el resto de los países litorales árticos, ¿no? Entonces, ese es un hecho. Rusia en el Ártico está como estado más personada que el resto de los países de su entorno. Groenlandia está entre medias de Estados Unidos y Rusia. Y por eso tienen una base, que es la base de Thule, que está integrada en el sistema NORAD, que es el sistema de Homeland Security norteamericano. Y además han sacado un instrumento de cooperación, una ley, los daneses, que le dan un amplio acceso militar a Estados Unidos, al territorio. O sea, las necesidades de seguridad de Estados Unidos están garantizadas a través de Dinamarca. Respecto al papel de Estados Unidos, no se habían dado cuenta antes, nos lo están contando ahora. ¿Es Trump el primero que se ha dado cuenta de la importancia del Ártico? Vamos a ver si tiene una base. Pero lo han descuidado. Mira, no lo han desarrollado, quiero decir. Sí, bueno, pero es que no se daban las circunstancias. Ha habido un cambio, que es el cambio climático, que ha alterado el Ártico, lo ha hecho navegable. China se ha declarado un país casi ártico, claro. Se ha personado, ha comprado terrenos en Islandia, 250 kilómetros cuadrados para hacer un campo de golf. No hay nada mejor que jugar al golf en Islandia. Sí. Claro, pero todos se han por tanto todos se han movido, menos Estados Unidos, y Estados Unidos se ha dado cuenta. Se ha ido personando, ha generado una política que es la ruta de la seda ártica, que se integra dentro del conjunto de las rutas de la seda, y claro, se ha personado allí. Entonces se encuentra con un espacio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, como es Groenlandia, con 58.000 personas que además estaban hablando de que querían independizarse, la población inuit quería independizarse y ha dicho, esta es mi tierra. Estoy convencido, Federico, que sí que estás de acuerdo con otra afirmación que hemos escuchado esta semana, que es la de las autoridades danesas de Dinamarca, asegurando que, claro, un ataque de Estados Unidos o una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia supondría la implosión de la OTAN. Y es que no puede ser de otra manera. Vamos a ver, es que Dinamarca y Estados Unidos son aliados. Somos aliados. O sea, me parece impensable ni como posibilidad. No lo creo que se pueda producir. Claro, pero estamos hablando de alguien que está rompiendo las reglas, ¿no? Alguien que está... ni aún así. Ni aún así lo termino de ver yo. Es una situación tan rocambolesca que no creo que pueda darse, y más cuando en términos de seguridad es difícil que pueda querer más. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con emoción,
de que van a liberar a los extranjeros y a los venezolanos. Esta es la moción de los presos liberados en Venezuela y sus familias, un gesto del chavismo para quedarse en el poder tras el secuestro de Nicolás Maduro y el apaño que ha alcanzado con Trump para permanecer al frente del país a cambio de abrir su industria petrolera. Estamos en comunicación con Olatz Cacho, es portavoz de Amnistía Internacional aquí en España. Gracias por acompañarnos, Olatz. Gracias a la SER por invitarme. Claro, buen gesto, aunque lo mejor habría sido que todos los presos de conciencia, los presos políticos que hay en Venezuela, tengan que ser liberados, ¿no? Sí, bueno, desde Amnistía pues nos alivia obviamente que haya sido liberado un número de personas por las que nos alegramos infinito y por sus familias. Sin embargo, hay muchos peros, ¿no? En principio, para empezar, necesitamos información oficial y verificable de quiénes han sido las personas liberadas, bajo qué condiciones, dónde están quienes siguen en detención y que también es súper importante que se revele el paradero y situación de las personas que están incomunicadas. Nos parece una crueldad enorme el sufrimiento de todos los familiares cuyos presos no han sido liberados aún. Por otro lado, bueno, queremos que las liberaciones sean tanto inmediatas como incondicionales, y esto es importante en Venezuela porque ha habido anteriormente algunas liberaciones y estas personas continúan con cargos infundados, continúan teniendo que presentarse periódicamente a tribunales, incluso a veces les han prohibido expresarse libremente o salir del país, o bueno, tiene una serie de restricciones que nos parecen inaceptables, ¿no? Por otro lado, bueno, pues, nos preguntamos qué va a pasar con el sistema represivo que permite que muchas personas que critican al gobierno, bueno, o documenten abusos, sean periodistas, etcétera, sean detenidas. O sea, van a seguir corriendo en peligro de ser detenidas, ¿no? Esto es un punto importante aparte de las liberaciones, pues todo el sistema que las permite, por así decirlo, y un tema no menor que es el de pues, la justicia. Queremos investigaciones independientes, sanción a los responsables de tortura, de malos tratos, de las desapariciones forzadas, de las muertes bajo custodia, y esto, bueno, es lo que permitirá, en todo caso, que en el futuro pues no vuelva a darse todo este tipo de violaciones de derechos humanos totalmente inaceptables. Con esto que nos cuentas nos estás retratando una gran variedad de casuísticas por las que te pueden detener en Venezuela, ¿no? Sí, las casuísticas son, bueno, pues tan variadas como las miles de personas que han detenido, ¿no? Pues hubo una gran ola de represión después de las elecciones presidenciales, pero bueno, luego hay todo tipo de personas, bueno, algunas tenían un trabajo de muchos años, de muchas décadas en el ámbito de los derechos humanos, o eran periodistas, o a veces pasaban por allí, a veces estaban remotamente relacionadas con algún disidente. Bueno, hay variedad inmensa. Por eso hay tantas personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y por eso deben ser liberadas, porque muchas de ellas pues no tienen cargos que se sostengan en una ordenación jurídica como Dios manda. Hay algunos que incluso han muerto en las cárceles, ¿no? Por las condiciones inhumanas dentro. Sí, en Venezuela podemos hablar con todas las letras de condiciones inhumanas de detención, o sea, tanto en las cárceles oficiales, por así decirlo, como en otros centros de detención. Por un lado hay un hacinamiento extremo. Hay lugares que tienen casi el doble de personas presas de las que pueden albergar y bueno, también muy grave que hay personas que acaban presas en calabozos policiales que ni siquiera están hechos para detenciones largas y entonces ahí las condiciones son incluso peores. Pero bueno, luego también hay carencias básicas como falta de agua, falta de comida, falta de condiciones de higiene. Por ejemplo, una organización local reportó que en una de las cárceles los internos solo recibían 2 vasos de agua al día y esto no es un caso aislado, o sea, el acceso a agua potable, a alimentación y a limpieza suele ser muy limitado. Otro tema que es particularmente alarmante son las muertes bajo custodia que siguen ocurriendo y que no se investigan adecuadamente y que, bueno, algunas están relacionadas con enfermedades,
o complicaciones de la salud que no son atendidas a tiempo por la falta de medicina, por la falta de acceso a médicos en los sitios de detención, pero también hay algunas relacionadas con tortura, como fue el súper famoso caso de un capitán retirado de la Marina, Rafael Acosta Arévalo, que es que fue a morir, o sea, el pobre hombre murió declarando ante un juez y se divulgó un informe médico que decía que tenía signos de tortura clarísimos todo el cuerpo de una manera brutal. Y hay más ejemplos de casos de personas que han muerto bajo detención mientras estaban detenidos en Venezuela. Entonces, todo esto apunta a unas condiciones de detención en Venezuela pues totalmente inhumanas. Por subrayar, Olatz, porque me parece interesante ese mensaje que estáis reclamando, y es que las liberaciones sean incondicionales. Sí, las condiciones son fundamentales porque teníamos constancia de otras. Se han ido produciendo en diciembre algunas liberaciones y la información es confusa y en algunas ocasiones venían pues con unas limitaciones a la libertad de expresión y de movimiento de estas personas que no deberían ser así. Las liberaciones deberían ser incondicionales porque las detenciones, en primer lugar, y de todas estas personas fueron unas violaciones de derechos humanos. Olatz Cacho, muchas gracias. Gracias a Punto de Fuga. Pues lo dejamos aquí por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Baba